Hola, hoy te quiero hablar de un tema que me parece muy importante a la hora de dirigir un equipo, que es la elección del capitán. En realidad, como entrenador, la elección de tu capitán. Me parece que un capitán tiene que tener dos características muy importantes. La primera es que comparta con vos los mismos valores, ¿no? Y la misma forma de caminar hacia el cumplimiento del objetivo. Quiere decir que si en tu caso sos un entrenador con un grado de responsabilidad importante, que implicás el compromiso de toda la gente, que querés que todo el mundo lo dé todo, en esa elección tenés que buscar una persona que quiera lo mismo y que desde su ejemplo esté siempre pregonando hacia ese mismo lado. Y por otro lado, la otra característica que tiene que tener es que tiene que tener liderazgo. Tiene que ser capaz de influir en la energía de sus compañeros de modo tal que lo sigan a él hacia donde el equipo quiere ir o hacia donde el equipo tiene que ir, ¿no? Con lo cual tiene que haber un diálogo muy fluido tanto entre el entrenador como con el capitán, de cara a que ambos tengan muy claro hacia dónde se está llevando el equipo. O sea, el entrenador tiene que poder, si bien habla con todo el equipo de temas referentes a los entrenamientos o a los partidos o a los objetivos colectivos que tenga un equipo con respecto al rendimiento o al resultado final de la temporada, las charlas con el capitán están relacionadas con cuestiones a veces cotidianas de cómo encarar cada uno de los problemas que van surgiendo a lo largo del año. Cuando uno dirige categorías grandes, ¿no? Categorías de gente grande, la elección del capitán es fundamental de cara a que en esas edades el perfil de esa persona marca mucho hacia dónde va a ir un equipo. Cuando uno tiene en un equipo un capitán con el que comparte la forma de ver el deporte, se hace todo mucho más fácil y desgasta menos la relación entre el propio entrenador con el resto de los jugadores. Cuando uno dirige categorías inferiores, uno va detectando personalidades acorde con lo que uno considera un capitán y puede elegir a una jugadora o un jugador joven de cara a que lo sea, pero no hay que olvidarse que también hay que construir a ese capitán cuando es joven, ¿no? Hay que enseñarle de qué manera tiene que actuar. Por ejemplo, cualquier entrenador que tenga un partido importante el domingo por la mañana le va a pedir a cada uno de sus jugadores que haga un buen descanso, ¿no? Que se vaya a acostar temprano el sábado a la noche. Y lo más probable es que el entrenador confíe en su equipo y que crea que todos están acostados. La realidad es que eso puede que suceda de esa manera como que no. Pero también es muy probable que el entrenador no llegue a enterarse de si sus jugadores han salido y se han acostado más tarde o no lo han hecho. En cambio el capitán, como es parte del equipo, como tiene la misma edad y como comparte todas esas cosas con sus compañeros, seguramente sí se va a enterar. A la hora de enterarse el capitán lo que no tiene que hacer es contarle esto al entrenador, porque no se trata de que el capitán sea un buchón del entrenador, sino más bien que al compartir ese mismo valor, al compartir el hecho de que no es bueno para el equipo que un jugador llegue sin el descanso correspondiente al partido, tiene que ser el mismo capitán, utilizando su liderazgo y utilizando el tener claro los valores y el ejemplo, el que deba poner las cosas en orden sin que el entrenador reciba esta información. Por eso es tan importante el compartir con el capitán el camino. De este mismo ejemplo un montón. Muchas veces pasa que a la hora de los entrenamientos hay jugadores que por unas razones u otras faltan a entrenar. Hay razones de ausencia que están justificadas y hay otras que no. Cada vez que un jugador te dice que está en cama con 38 grados de fiebre, lo normal es decir, bueno, relájate y reposá. Y lo normal es que los entrenadores le creemos a un jugador cuando nos dice eso. A veces sucede o muchas veces sucede que eso es cierto, y a veces pasa que eso no es cierto. El capitán se entera si eso es cierto o no es cierto, y es el que debe manejar esa situación. Creo que la información del capitán hacia el entrenador con respecto a cualquier error que cometa algún compañero, recién tiene que ser trasladada esa información cuando, después de muchos intentos del propio capitán de entablar esa corrección con su compañero, no logra ese efecto. Recién ahí tiene que introducir, desde mi punto de vista, al entrenador. Por eso me parece que el hecho de elegir un capitán
que comparta el camino y que sea ejemplo, como dije anteriormente, facilita que todos los errores que van habiendo, porque a lo largo de un año cualquier equipo en su dinámica actual hace cosas muy bien y hace cosas que tiene que corregir. Y si todas esas correcciones recaen en el entrenador, el desgaste que se produce es enorme. Y compartiéndola con el capitán es algo más fácil de llevar. Y además le permite al capitán hacer un crecimiento a nivel personal de lo que eso es.